Hola, ¿qué tal? Estamos nuevamente en este apartado de Sin Celular que comenzó como un ejercicio de hacer el libro hablado a partir de una temática, en este caso denominada ¿qué pasaría si fuéramos personas que no usáramos celular? La temática es sin celular. Estamos concluyendo este libro hablado, ya que estamos iniciando otros que ya tienen efectivamente su fecha de inicio para el 3 de junio y el día de hoy concluimos con Sin Celular. Más allá de lo que hemos estado hablando acerca de qué pasaría si no tuviéramos celular o qué pasaban en el pasado cuando no teníamos celular y nuestros hábitos eran otros, también hay un tema que es importantísimo en cómo el celular ha empezado a formar parte de nuestra vida cotidiana y en un momento dado cómo el futuro de la humanidad va a estar de la mano de este aparato. El código genético va a pasar a formar parte de un accesorio que vamos a tener a veces como este accesorio que vemos en la mano, pero en un futuro más adelante como un chip o como unos lentes, cuando formemos parte del metaverso y en donde nuestra mentalidad, nuestra concentración dependa efectivamente de ya no de un aparato, sino de un medio, de una ventana, como era el Windows en su momento, pero de este medio nos va a hacer entrar a, a un nuevo universo en el cual va a estar todo constituido ya. Mencionaban esta posibilidad de que trabajes en el metaverso, de que lógicamente tengas tu identidad, la persona que eres afuera, tengas acceso al metaverso con su propia personalidad, pero también pueda trabajar en la misma ocupación que haces. En el caso mío sería muy beneficioso al ser psicólogo y tener una oportunidad de tener mi consultorio en el metaverso, podría platicar con muchas personas con mi misma voz, seguramente con un avatar, interactuar con ellos. Imagínate esto a través de unos lentes en los cuales efectivamente parezca que estamos cara a cara, y mediante lo cual podamos ver algunas expresiones de tristeza, de enojo, de alegría, y mediante las cuales también como psicólogos podemos observar esto y apoyar. Esta sería una manera muy eficiente de hacer mi profesión, no así con otras, porque efectivamente hay algunas que a lo mejor requerirán que en un primer momento que la persona esté ahí, cosas técnicas, cosas de reparación de plomería, etcétera, pero que en un futuro, tal vez a través de un robot, se podrá acceder a ese robot con la mentalidad de un plomero y el plomero podrá hacer su trabajo desde casa. Y esto ya nos lleva a posibilidades infinitas en cuanto a que tendremos que tener otros hábitos, como por ejemplo hacer ejercicio en casa o en su defecto tener un cuarto de ejercicio mediante el metaverso y en el cual tengamos mil posibilidades. Ahorita no quiero adentrarme y aventurarme a tener esas historias o tal vez correr y al mismo tiempo estar en un metaverso, pero a final de cuentas esto también podría ser en un momento dado peligroso o si estás en casa, pues la cuestión de la obesidad podría ser un factor importante a tratar y a trabajar. De esta manera, sin celular, termina siendo también el futuro de la humanidad, el hecho de contar con un celular que a final de cuentas ya nos hace hacer actividades, múltiples actividades junto con él, y que a final de cuentas también hay personas que están tan involucradas con el celular que poco tiempo pasan con la familia. Esta era la situación que efectivamente relataba durante todo el libro y que me hace llegar a esta conclusión final en este apartado final también del libro Sin Celular, el cual me ha dado muchas también gratificaciones al
tener muchas visualizaciones en mi espacio de YouTube, en Psicomar Susano. He tenido, gracias a ustedes, he tenido efectivamente la respuesta del público y mediante la cual me di a la tarea de concluir, de darle conclusión a este libro, que sinceramente también considero que inició sin pies ni cabeza, porque pues es un aporte y así ocurre con los aportes. Cuando tú inicias, tienes una iniciativa o emprendes algo, a veces lo primero comienza un poco más difícil que lo que sigue después, porque ya después ya tienes una noción, una idea, nada menos para el siguiente libro de la psicología. ¿Para qué sirve? Pues ya tuve acceso, bueno, yo realicé un, un temario, subtemas, y a partir de ahí voy desarrollando las temáticas, efectivamente. En Sin Celular me atreví a hacerlo así, de esta manera empírica, vicaria tal vez, para ir aprendiendo, pero también empírica para efectivamente ir trabajando este aspecto de la voz, de la narración, el cual ya también tengo trabajado mediante muchas actividades que he hecho por internet. También quiero decir que hacer este modelo de Sin Celular, el libro hablado, tiene mucho que ver con la falta y de el aspecto laboral, definitivamente, el parón, como dicen los españoles, y es una manera de no estancarme, ¿no? De estancarme y que lo cual le propongo a todos los individuos que están involucrados o que escuchan el Sin Celular, que se pongan a hacer cosas. A final de cuentas, más allá de que esperemos que alguien nos descubra y demás, mantenernos ocupados nos ayuda a seguir aprendiendo, a seguirnos manteniendo vigentes, a seguirnos manteniendo activos. Cuando una persona se inutiliza y considera que ya no le aporta nada a la humanidad o a su entorno más cercano, es cuando vienen los conflictos, porque la persona siente que ya no le pertenece esta vida, que ya no tiene por quién vivir y demás. Y esta manera de hacer cosas, independientemente si estás ganando o no, es un aporte el cual nos puede dar definitivamente mucha motivación. En mi caso particular siempre había querido escribir un libro y desde luego tengo varios inicios de libros escritos y la realidad es que todo comienza en los primeros 3 o 4 días, tal vez una semana escribiendo. Primero comienzo con 2 hojas, posteriormente, no, hasta más, he escrito hasta 5 hojas en un primer día y posteriormente baja efectivamente a dos, el siguiente escribo probablemente otros dos y así va bajando gradualmente. Lo más que he escrito han sido 35 páginas, alguna vez, sí, alguna vez a lo mejor 40 y no le he dado continuidad, esto contando también con que de repente la computadora se ha vuelto obsoleta, prendes la computadora, tarda 20 minutos en estar ya bien. El hecho de que es cansado estar sentado y escribiendo y de esta manera hablada, pues yo puedo estar acostado y narrando y hablando y motivando a mi cerebro a que imagine cosas, a que recuerde cosas también, porque a final de cuentas esta narración es eh, me parece que se compone tanto del recuerdo como de la fantasía, en donde estos dos aspectos juegan un papel importante para proponer una mezcla para un futuro y elaborar un presente, en el cual mediante estas conjunciones podemos hablar de una temática en específico. Pero regresando al tema de los escritos, me doy cuenta que también estoy tan acostumbrado a través de la preparación y la carrera que he tenido, las profesiones, estoy acostumbrado a que todo lo que escribo tiene que estar sustentado y de algún modo eso me trunca, me traba, porque definitivamente eso es más trabajo. Se requiere estar constantemente leyendo muchos artículos, muchos libros y aparte referenciarlos con estilo APA, que es por mi profesión de las ciencias de la salud, es algo que me rige
como psicólogo, y de esta manera, más allá de truncarme, el hecho de que se expande tanto el conocimiento, me da poca oportunidad de concluir, porque a veces la mente humana imagina cosas que todavía no se han estudiado. Entonces, de esta manera, esos artículos que he realizado, estos inicios de investigaciones, definitivamente requieren más apoyo económico, más aporte económico para acceder a más libros más actuales, los cuales estén realizando investigaciones más modernas a las que tengo acceso con el internet, con el libre acceso a internet, porque en mi caso particular he estado elaborando libros que se refieren a la metodología para hacer psicología. Y esto requiere mucha ciencia. Es por eso que yo me apego mucho en mis contenidos a mencionar que todo requiere de un fondo, ¿no? Tener efectivamente un respaldo intelectual y no es hablar por hablar. En el caso de Sin Celular me atreví a hacerlo porque a final de cuentas ningún daño le hago a nadie, recordando mi pasado y conjugándolo con mi presente, en el cual el celular es un agente activo muy importante y mediante el cual realizamos múltiples actividades. Y de esta manera, recordando también el pasado en el cual hacía actividades, pues al final de cuentas contemplamos qué tanto ha cambiado el presente, efectivamente con respecto al pasado, y cómo visualizamos este futuro posible ya en un metaverso, ¿no? Pero al final de cuentas, la intención de Sin Celular es hacer un ejercicio mediante el cual también tengamos esta elaboración de discurso y tengamos futuros libros en los cuales podamos realizar múltiples actividades de forma hablada, ya que de manera escrita se conjugan una serie de procesos psicológicos y neurológicos mediante los cuales se trunca el libre albedrío, donde en su defecto se trunca también la libre imaginación, se trunca también la creatividad, y cuando se hace de manera hablada, pues se da pie a la creatividad y se suelta la mente y empieza a imaginar cosas. Y si lo tienes la mente en una postura específica, a aproximadamente 60 grados, y la cual está el cerebro o la cabeza está bien acomodada, empieza a relatar cosas hasta no solamente en el consciente, sino ya en el presueño, en el inconsciente. Y esto es lo que se hace también, por ejemplo, estando en en un diván, en la sala del psicoanalista, en las cuales pues se da pie efectivamente al inconsciente. De esta manera, pues continúo narrando la situación de que Sin Celular no es nada más una historia comparativa. Sin Celular llegó a ser en un momento dado un acompañamiento hacia momentos, hacia diferentes momentos de soledad y qué hacer con ella y recordar qué hacíamos antes con ellas, con esta soledad. Es también una manera de entender cómo la ansiedad puede difuminarse a partir de hacer otra actividad, como en este caso sería la de hablar, pero en su momento el celular te quita, por ejemplo, también te da esa posibilidad de recreación, pero te quita la posibilidad de recrearte por ti mismo, porque parece que el celular te vuelve a dar cosas automatizadas en el momento preciso cuando tú los necesitas. Y más allá de eso, después de este convenio, ajá, donde yo pido, tú me das, después te da de más, el celular te da de más, contenidos te sobreinforma, te sobresatura, el pensamiento, de repente la mente ya está saturada, ya no puede con más información, y andas enojado por la vida, y entonces ya no puedes interactuar con más personas, o reprochas a la gente, o eres caprichoso y quieres que las cosas se hagan a tu manera, de una manera enojada, irreverente lo haces, y las personas se dan cuenta.
y ya no quieren convivir contigo porque eres exageradamente extremista y caprichoso, quieres que las cosas se hagan a tu manera y esto es lo que ocasiona efectivamente el sin celular, un egocentrismo, un etnocentrismo, perdón, es un egocentrismo y también esta situación de sentir que eres el centro del universo, en donde crees que todo te lo tienen que resolver. Y de esta manera nos damos cuenta que también sin celular es un espacio de reflexión para los diferentes momentos en los que nos encontramos solos, el poder sentirnos cómodos con nuestra sola presencia, con nuestra mente, empezar a interactuar con un otro que en este caso no es una persona, sino un celular, mismo sin celular se hizo con un celular a través de la voz y a través del TikTok. Si se dan cuenta, no es como hablar solo, como lo mencionan en psicoanálisis, sino en este caso es hablar con un otro. Es la imaginación de estar conectado con una persona o con miles de personas y estarle platicando a esa persona lo que nos ocurre. De esta manera, yo me he dado cuenta que se da esta sensación de querer estudiar, de querer aprender o de querer relatar a otro lo que nos pasa y con esto se conjuga el espacio y yo diría también el universo de los libros hablados, el relatárselos a alguien, platicarlo con alguien como si fuéramos cómplices, como si en este caso fuéramos comparsas y no necesariamente tengamos que estar de acuerdo, sino que simplemente tengamos a un acompañante para relatar las cosas importantes que tenemos que decir. Y valga la mención, pero me parece que sin celular fue mi primera oportunidad para tener acceso a esto, fue el primer ejercicio, podría decir que es el libro beta, mediante el cual yo realicé este ejercicio hablado con referencia a una temática y a final de cuentas me dio pie a hacer otras temáticas posteriores. Yo lo llamo mi primer libro hablado. Y esto da efectivamente una noción de orgullo, mediante la cual ya me considero una persona que ha realizado un libro sin la necesidad de imprimirlo, de publicitarlo, aunque lo tengo que publicitar desde luego, pero me refiero a una publicidad como la que se hace con un libro escrito y todo esto que lleva y que implica el imprimirlo, el ponerlo en las plazas, el venderlo, el hecho de que también las personas te miren de otra manera porque tienes un libro. Se han dado cuenta que políticos, personas que están en el medio de la publicidad o de la comunicación, o actores, todos quieren acceder a tener libros. ¿Por qué? Porque se supone que el libro te da prestigio, te hace ver como una persona intelectual, pero hay de libros a libros, desde luego. Y efectivamente yo no quería estar lejos de esta posibilidad, porque a final de cuentas las clases sociales te alejan de esta posibilidad. La situación de que si no tienes dinero no puedes imprimir un libro, pues a final de cuentas esto me lo estoy saltando, porque a final de cuentas no tengo la posibilidad económica de hacer un libro, pero hago múltiples libros en donde, en una plataforma gratuita de YouTube, tú puedes acceder al libro y con esto ya somos dos personas conectadas a un mundo que está destinado solamente para las personas que tengan el acceso económico y el estatus social. Hoy en día los libros casi nadie los lee, y desde luego no dejo de lado a las personas que son intelectuales y que quieren conservar eso, y a final de cuentas, gracias a estas personas, incluyéndome a mí, continuamos leyendo y continuamos promoviendo que las cosas se hagan a partir de referencias. No somos los creadores de todo, no somos China, perdón, jo- eh, no somos Corea del Norte para decir que nosotros, como su presidente, son los creadores casi casi hasta de la historia del país, ¿no? Acá
Es un país democrático, individual, y cada quien hace lo que puede con lo que tiene. Estas son mis posibilidades. Parece que estoy haciendo de más. Pues así es, porque quiero hacer de más. Y los invito a que cada quien de ustedes hagamos de más. Hagamos libros hablados. No dejemos o no nos seramos meros espectadores y no dejamos que nos coma el aspecto socioeconómico. A final de cuentas, podemos tener acceso a lo que queramos mediante esto, pero ¿cómo lo podemos hacer? Reiniciemos la mente y pensemos, ¿qué haríamos si tuviéramos mucho? Y después volvamos a este presente y recordemos eso que reflexionamos y ahora hagamos mucho con lo poco que tenemos. Esta es mi reflexión acerca de Sin Celular, esta es mi conclusión y los invito efectivamente a que vean los diferentes tomos que he estado promoviendo a través de las plataformas de YouTube Psicomar Susano. De esta manera nos conectamos y tu ideología y mi ideología se vuelven una y por ahí entonces más adelante pues podemos hacer muchos libros, libros hablados. Nos vemos en la siguiente y que tengas un excelente día. Hasta luego.